Uy, qué miedo. Solo es una película de terror. Cuando vemos el cine de terror, no podemos evitar sentir un miedo intenso, como si viviéramos lo sucedido. Un sentimiento del que no podemos deshacernos y que nos atormenta por las noches, provocando en nosotros las más oscuras y traumáticas pesadillas. Sin embargo, este miedo no provoca que nos alejemos, todo lo contrario, nos mantiene atentos y alertas a todo lo que sucede en el largometraje. Aunque esto no siempre es así, pues existen personas que no pueden ver por mucho tiempo una película de terror y no la disfrutan. Esta marcada diferencia nos lleva a cuestionarnos, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la razón para que no nos separemos de la pantalla? ¿Por qué existen personas que adoran al género y otras que lo desprecian? Intentaremos responder a estas y otras interrogantes en el corto tiempo que tenemos, y para comenzar hablaremos un poco sobre su historia. El comienzo de las pesadillas. Los antecedentes del género de terror los podemos encontrar en su homónimo literario, es decir, la novela de terror, que nació en la segunda mitad del siglo XVIII, aunque anteriormente ya existían los cuentos de miedo, que se pasaban de generación en generación. Algunos clásicos del género son Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, publicada el 1 de enero de 1818, Drácula de Bram Stoker, publicada el 26 de mayo de 1897, y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de R.L. Stevenson, publicado el 5 de enero de 1886. Regresando al terreno cinematográfico, hablaremos sobre la primera película de terror. Por un lado, podemos decir que la primera película de historia grabada por los hermanos Lumière, La Vie d'un train à la Concorde, La llegada del tren a la estación de Ciotat, de 1896, provocó un gran terror entre los espectadores, quienes, como no conocían el cine, creían que el tren se saldría de la pantalla y los arrollaría, cosa que obviamente no sucedió, pero muestra que el terror se ha ligado con el cine desde sus inicios. Aún así, se considera que la primera película de terror fue Le Manoir du Diable, La mansión del diablo, 1896, de Georges Méliès, un film de 3 minutos en el cual el diablo acosaba a los visitantes. Hoy en día se ha catalogado como una comedia de terror. Tras el éxito de la película, Méliès continuó experimentando con películas de miedo con obras como Une nuit terrible, 1896, o L'Auberge ensorcelée, 1897. 2 años después, en Japón, una compañía de cine japonés llamada Konishi Honten lanzó 2 películas de terror escritas por Ejiro Hata, Shinin no Sosei, Resurrección de un cadáver, y Bakeshizo, Hizo, el espectro. Antes de continuar, me gustaría aclarar la diferencia entre thriller, terror y suspenso. Primero, encontramos que el thriller utiliza el suspenso como hilo conductor, aunque en él la acción es lo primordial. Los personajes se someten a situaciones extremas, que si no se resuelven tendrán consecuencias a gran escala. Por ello, se desarrolla una carrera contra el reloj y se muestra la valía y fortaleza del protagonista, que está a la altura del villano, quien es una figura imponente y muy peligrosa. En esta categoría encontramos películas como Beast, Teléfono Negro, La luz del diablo, Smiled, Nope, entre otros. Por otra parte, el terror, según la Real Academia Española, es un sentimiento de miedo muy intenso. Por ello podemos definir al género de terror como las películas que provocan un sentimiento de miedo y alteración en el espectador, valiéndose de los recursos visuales y la psicología para este propósito. Algunas películas de terror son La abuela, The Invitation, El exorcismo de Dios, Host, Terrifier, entre otros. Por último, en el suspenso se crea expectación por el desarrollo de una acción o suceso, en una película, obra o relato. En ese sentido, podemos definir que el suspenso es toda aquella obra en que el espectador se mantiene al borde del asiento, atendiendo a todo lo que sucede dentro de la pantalla y preparándose para reaccionar. Aquí encontramos películas como Nadie, Infinite, Ambulancia, El menú, Inheritance, entre otros. Capítulo 2. La psicología del miedo. Aunque a los humanos no nos gusta el miedo de manera descontrolada, es decir, ante situaciones reales, nos sentimos atraídos por el terror en entornos controlados.
Según un estudio realizado por la Universidad de Turku en Finlandia, las emociones centradas en el terror son realmente fuertes y se producen cuando el cerebro está en tensión constante y produce descargas en momentos específicos. Este estudio midió la actividad neuronal de voluntarios mientras veían las películas Expediente Warren, El caso Enfield e Insidious. Se descubrió que el 72% de los involucrados veía películas de terror cada 6 meses, debido a que disfrutaban la sensación de miedo. Muchos de ellos coincidían en que les disfrutaban viendo la película acompañados por otras personas, fomentando la socialización. El profesor Lauri Numenmaa explica que existen 2 tipos de miedo al visualizar estas películas. El miedo a la anticipación, que se siente cuando algo en la escena no termina de encajar o no va bien. Cuando se da este miedo, las imágenes de resonancia magnética mostraban que las regiones cerebrales encargadas de controlar la percepción visual y auditiva incrementaban su actividad, debido a la anticipación y búsqueda de cualquier clave para eliminar el miedo o activar una respuesta del organismo. Por otro lado, encontramos el peligro real. Cuando este se produce, la actividad cerebral cambia y pasa a dominar las regiones que controlan procesos emocionales, evaluación de amenazas y toma de decisiones. Aunque las acciones de evaluación y respuesta de amenaza del cerebro no se desactivan, siempre existe un aumento lento, pero constante de la necesidad de que ocurra algo para descargar la tensión que se acumula en el sistema nervioso. Asimismo, encontramos que exponernos a contenido audiovisual de terror tiene algunos beneficios, como ejercitar el cerebro. Los elementos de la película evocan actividad en el cerebro y liberan neurotransmisores que amplían la capacidad de pensar. Acelera el metabolismo. Según el Dr. Richard Mackenzie, cuando se acelera el pulso y la sangre fluye, aumenta la adrenalina y se producen estallidos cortos de estrés intenso. Por ello, se reduce el apetito, aumenta la tasa metabólica y se quema un nivel más alto de calorías. Fortalecer el sistema inmunológico. Nuestro cuerpo segrega adrenalina y activa el sistema inmune. Un estudio reciente muestra que aquellos que ven películas de terror aumentan sus glóbulos blancos. Ayuda a lidiar con el estrés. Según estudios de 2012, los neurotransmisores y hormonas liberadas durante la experiencia te permiten experimentar una sensación de éxito. Aumentar la habilidad para afrontar situaciones extremas. Al darle varios estímulos visuales de situaciones difíciles al cerebro, lo instamos a encontrar formas de enfrentar estos escenarios. Conforme vemos más películas, el cerebro aprende nuevas habilidades para enfrentar situaciones extremas. Ello nos prepara para futuras. Capítulo 3. ¿Qué te asusta? Una vez explorado el por qué nos gusta experimentar la sensación de miedo, pasaremos a investigar aquello que provoca miedo en el ser humano. Para lograr esto, investiguemos qué es el miedo. El miedo es una emoción en la que se experimenta una sensación intensa ante un peligro, real o imaginario. Como parte del miedo, encontramos las fobias específicas, que son miedos excesivos que pueden resultar muy incapacitantes para algunas personas, dado que limitan su libertad para tomar decisiones y afectan su calidad de vida. Las más comunes son a la sangre, a los animales, a volar y a espacios pequeños. También existe una serie de miedos que tenemos en común todos los seres humanos. Estos son: miedo a la muerte. Proviene de la sensación primaria de la supervivencia. A partir de este encontramos otros miedos como el miedo a las alturas, a viajar en avión, pánico ante situaciones fatales, entre otros. Miedo a perder la autonomía. Se refiere al miedo a ser inmovilizados, paralizados, restringidos, sometidos, atrapados, encarcelados o controlados. En esta categoría encontramos la claustrofobia, aunque también se extiende a las relaciones y comportamientos sociales. Miedo a la soledad. Es el pánico al abandono, rechazo o ser despreciados. Como parte de este miedo encontramos los celos y la envidia. Miedo a la mutilación. El temor a perder partes de nuestra estructura corporal. Miedo a sentirnos humillados. Ocurre cuando se daña y perjudica el ego. De aquí proviene el temor que sienten algunas personas al hablar en público. Como podemos ver, todos estos miedos son utilizados comúnmente en el cine de terror, ya sean películas de asesinatos, entes paranormales o incluso cuando se explota el terror psicológico. Capítulo 4. Referentes del miedo. Una vez que hemos explorado un poco sobre la historia y psicología que implica el género, hablaremos sobre las producciones cinematográficas y comenzaremos con las personas que las hicieron realidad, es decir,
Los directores de cine. Estos directores han pasado a la historia gracias a su manera única de narrar lo que sucede y provocar temor en el espectador. Los datos fueron recopilados de la página web Cine Premier, cuyo link se encuentra en la descripción. Dicho esto, los datos son solo una humilde opinión. Aclarado este punto, comenzaré con el recuento. James Wan. Este increíble director fue el encargado de traer a la pantalla grande la producción El Conjuro, de 2013. Se considera que fue el encargado de rescatar un género agonizante y combinar los viejos horrores con novedosos recursos. David Cronenberg. Él ha adaptado el género a sus propias necesidades con historias que exploran las facetas en la debacle del hombre. La obra más relevante del director es el remake de La Mosca, cinta de 1986. Guillermo del Toro. Gracias a sus alucinantes creaciones, se ha logrado posicionar como referente en el mundo del terror. Cuenta con un gran repertorio de cintas, entre estas encontramos Cronos, 1993, Hellboy, 2004, El laberinto del fauno, 2006 y La forma del agua, 2017. Wes Craven. Tenía una gran destreza en el slasher y fue una de las mentes creativas más perturbadoras de todos los tiempos, creando obras como La última casa a la izquierda, 1972, The Hell's Habits, 1977 y Pesadilla en la calle del infierno, 1984. Este maestro del género falleció el 30 de agosto de 2015. George A. Romero. Sus creaciones fueron determinantes para el surgimiento del zombie contemporáneo. Su obra maestra fue La noche de los muertos vivientes, donde los muertos se levantan por razones más allá de la comprensión humana. Ahora, con tantas películas pertenecientes al género, nos encontramos con la incógnita de saber cuál es la mejor de ellas, aquella que provoca más miedo y aumenta la frecuencia cardíaca. Según un estudio realizado por The Science of Script Project, este título pertenece a la producción Host, con una frecuencia media de 80 latidos por minuto. En esta producción se cuenta la historia de un grupo de jóvenes que hace una sesión de espiritismo por Zoom. Esta decisión los llevará a experimentar horrores indescriptibles y termina con fatalidades. Si queremos hablar de la película más cara de la historia, es decir, aquella que contó con un presupuesto mayor, en el género del que estamos hablando, descubriremos que fue World War Z, 2013, que en un principio tenía un presupuesto de $125 millones, pero debido a retrasos, problemas de producción y reescritura del guión, llegó a sumar 190 millones en total, aunque recaudó 540 millones. En la cinta se narra la historia de Jerry Lane, un experto investigador de las Naciones Unidas, quien al desatarse una pandemia que regresa a los muertos a la vida, se ve forzado a recorrer el mundo para frenar la epidemia. En contraparte, la película más taquillera de la historia, según el portal Aria Jugones, se trata de la película It, de 2017, que es una reinvención de la cinta de 1990 y recaudó $701 millones. En la cinta se cuenta la historia de un grupo de niños inadaptados que se ven forzados a enfrentar sus peores miedos y luchar contra un payaso asesino que desaparece a los niños de la ciudad. Todas las películas se valen de efectos especiales que pueden ser o no visuales, para causar emociones en el espectador. Las películas de terror no son la excepción, y como parte de estos efectos encontramos el uso de la sangre. En un principio se hacía con sirope, un jarabe utilizado para endulzar alimentos y bebidas, aunque en la actualidad la sangre se ha hecho mucho más realista. También se recurre al uso de sonidos, como pueden ser gritos o golpes, así como sonidos con una frecuencia menor a 20 Hz, conocidos como infrasonidos, los cuales se sienten más con otras partes del cuerpo que con el oído. Otro factor destacable es la música, que juega un papel muy importante, pues permite aumentar la tensión en ciertas escenas. Por último, mencionaré la visión subjetiva en la que se centra la cámara desde el punto de vista del personaje. Ello transmite la sensación de que el espectador vive lo que ocurre. Por supuesto, se utilizan muchos más efectos, como los reflejos o los negativos, pero estos son los más destacables. Capítulo 5. Conclusiones. Como hemos comentado, el género de terror se ha manifestado desde los principios del cine, e incluso desde antes, pues ya podíamos encontrar manifestaciones en la literatura de antaño. Si bien no sabemos a ciencia exacta por qué nos encanta el terror, sabemos que no es para todos,
pues existen personas que no gustan del género, y eso está bien. A fin de cuentas, todos los humanos somos diferentes y tenemos diversas personalidades. No obstante, es sumamente interesante analizar cómo las producciones audiovisuales influyen en nuestra vida, y en este caso, cómo el terror nos afecta, provocando diversas emociones en el ser humano y logrando mostrar el lado más oscuro de la imaginación. Es, sin duda, uno de los géneros más interesantes, pues a diferencia de otros, está muy abierto a explorar diversos tópicos, añadiendo nuevas y creativas formas de causar temor en el espectador. En ese sentido, después de la pandemia a la que nos hemos enfrentado, será necesario que el género de terror, al igual que otros, se adapte a la nueva normalidad y evolucione para bien. En lo personal, considero que este género nunca va a decaer, pues el miedo es algo que experimentamos día a día. Sin embargo, sí tendría que recibir algunas modificaciones, pues las personas no se van a aterrorizar con las mismas cosas. Si le va bien o mal al cine de terror y en general a todas las producciones cinematográficas, es algo que solo el tiempo nos dirá. Y de momento solo nos queda sentarnos en el sofá, agarrar unas palomitas y ver la película de terror favorita, solo o acompañado en la oscuridad.